Cordiales saludos a todos ustedes, bienvenidos a este programa Crítica en 8 y a este canal de televisión, a este canal tinerfeño y del archipiélago, donde vamos a debatir un asunto que está en la actualidad no solo de Tenerife, no solo de las islas, sino también en todo el panorama español, aunque nosotros lógicamente lo vamos a centrar en el terruño isleño. Vamos a debatir sobre los salarios del hombre y de la mujer. Vamos a intentar ese análisis de causas, de consecuencias y también de horizontes para ir avanzando y para ir rompiendo esa posible discriminación que todavía hoy existe y que existe en grados preocupantes. Para este debate hemos invitado y tenemos aquí en los estudios con ustedes a nuestros invitados. En primer término, doña Pelusa Palomino, muy bienvenida, doña Pelusa. Gracias. Doña Pelusa es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tenerife y también presidenta de la gestora regional. Igualmente, contamos con doña Paqui Rivero. Bienvenida, doña Paqui, que es responsable de la Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria. Don Álvaro Dávila, director general del Instituto Canario de Estadística, ISTAC. Bienvenido, don Álvaro. Muchas gracias. Y doña Ana Zamora, técnica del área de formación y empleo del Instituto Canario de la Mujer. Doña Ana, bienvenida. Muchas gracias. También ustedes, a través del correo electrónico, cuya dirección figura a pie de pantalla en estos momentos, pueden tomar nota y pueden comunicarse con nosotros participando en este debate o incluyendo pues, preguntas, sugerencias, críticas, en fin, comunicándose con este canal y con este programa. También les invitamos muy cordialmente a que entren en sus casas, en sus domicilios, tranquilamente, para que entren en esa reflexión que nos ocupa sobre los salarios del hombre y de la mujer. Y de acuerdo con el esquema que siempre seguimos en este programa, vamos a iniciar un informe que han preparado los servicios informativos del Canal 8. Vamos a escuchar ese informe primero. En los últimos 25 años, casi 2 millones de mujeres se han incorporado en España al mercado laboral. Aunque la Constitución y la normativa laboral prohíben expresamente que un hombre y una mujer cobren distintos salarios por un mismo trabajo, lo cierto es que el acceso al empleo no se realiza en condiciones de igualdad. El empleo femenino viene lastrado por dos desventajas respecto de los varones. En primer lugar, las mujeres sufren mayor precariedad laboral en torno al doble. En segundo lugar, las mujeres cobran menos por su trabajo. En general, las trabajadoras españolas ingresan aproximadamente un 24% menos que los hombres y según la encuesta de salarios del Instituto Nacional de Estadística, en el caso de las mujeres de Canarias, esta incidencia asciende hasta el 27,8%. ¿Por qué se da esta situación? Algunas de las causas que se aluden son que las mujeres siguen concentrándose en sectores femeninos, tradicionalmente peor valorados, o que dentro de una misma empresa las mujeres se dedican a labores diferentes a los varones. Se suele también alegar que la cualificación de las mujeres sigue siendo menor, por lo que tienen más dificultad para acceder a puestos de responsabilidad mejor retribuidos. Pero se da la circunstancia de que en Canarias las mujeres de entre 25 y 34 años aventajan a los varones en los niveles más altos de formación, por lo que el detonante de esa diferencia es, consecuentemente, un problema de segregación ocupacional y no de cualificación. El mercado laboral canario ha registrado una incorporación masiva de la mujer al trabajo en los últimos 20 años. En el año 82, la tasa de actividad femenina en Canarias era del 27,8% y 20 años más tarde ha aumentado hasta el 40,4%. El número de mujeres canarias activas se ha duplicado, pasando de 133.210 en el 82
a 288.490 en el 2002. En los primeros años creció mucho, pero desde el año 92 la tasa de actividad femenina en Canarias se ha mantenido estable. La construcción de la España de las autonomías y concretamente la articulación de la administración pública canaria ha sido una excelente oportunidad que la mujer ha sabido aprovechar para incorporarse al mercado laboral. En 1982, en Canarias, había apenas 15.000 mujeres trabajando en el sector público. Una década más tarde, se estaba alcanzando la cifra de 42.000. ¿En qué otros sectores trabajan también las mujeres canarias? Según la encuesta de población activa, se ha producido una acelerada terciarización en la que los servicios son la principal fuente de creación de empleo. En el 2002, de los 512.000 empleos en este sector, casi la mitad eran ocupados por mujeres. Pero el mismo año, en este archipiélago, solo el 4,9% de mujeres de cada 100 puestos de responsabilidad eran directoras o gerentes de empresas. Aún así, la actividad laboral femenina en Canarias está todavía 20 puntos por debajo de los niveles europeos, que están en torno a un 40,4% frente al 60,2%. Este fenómeno se relaciona con la ocupación a tiempo parcial para compaginar el binomio trabajo-familia. Hacer compatible el desarrollo laboral y profesional con la familia, la crianza de los hijos, la atención a los mayores y el trabajo en el hogar es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la mujer. La legislación no ayuda mucho porque no se incentiva la fertilidad y se obliga a la mujer a elegir entre familia o desarrollo profesional. Se puede decir que la mujer actúa con frecuencia como una ONG doméstica que se ocupa del cuidado de los mayores o discapacitados de su familia sin remuneración. La tasa de paro femenino ha descendido en las 2 últimas décadas, desde el 18,4% en el 82 hasta el 14,8% en 2002, pero lo cierto es que este índice casi duplica al masculino. Particularmente hay que destacar el desempleo de larga duración, que se ha convertido en un grave problema para la mujer. Ese ha sido nuestro primer informe y, por lo tanto, se abre el debate de los invitados. Yo quería también, ha habido, desde luego, porcentajes, muchos números, muchas cifras, algunas estadísticas que, obviamente, para documentar este primer mensaje. Yo ese mensaje lo reduciría, y que me corrijan si me equivoco, precisamente en una información reciente elaborada un trabajo reciente elaborado por el Instituto Canario de Estadística, por el ISTAC, cuyo máximo responsable, cuyo director general tenemos hoy aquí, pues nos decía que el hombre, para hacernos idea, por una hora trabajada en Canarias, el hombre cobra como media 9,56 euros y la mujer 7,22 euros, una diferencia de 2,34 euros por hora trabajada, en términos generales. Digo, lo resumiría ahí como esa diferencia primera, digamos. Pero bueno, ustedes tienen la palabra. Bien, pues ya que ha sacado usted el tema de la estadística, me alegra que este primer informe empiece por datos, porque yo siempre he dicho que si tenemos que debatir sobre algo, siempre hay que hacerlo con datos. Si hay algo que la verdad que yo deploro es cuando se debate sin exponer ni un solo dato sobre la mesa. Por tanto, me alegro mucho que hayamos comenzado así, quizás porque yo sea de números y en estos momentos sea responsable de la estadística en Canarias. En general estoy totalmente de acuerdo con los datos dados por el informe, en algunas cuestiones, en algún desacuerdo que ya lo comentaremos a lo largo del programa. Ya por los desacuerdos, ya empezamos por los desacuerdos. Claro. Pues sí, hombre, yo estoy convencido que, bueno, en unos años esa diferencia se acortará enormemente. Yo cuando el mes pasado, hace poquitas semanas, presentábamos el informe sobre la situación de la mujer en Canarias, les decía a los periodistas, si yo fuese periodista, mi titular sería «El futuro tiene nombre de mujer». Ese hubiese sido mi titular a la vista de los datos que nosotros presentábamos. Porque lo que está claro es que ahora mismo las mujeres no ocupan puestos de responsabilidad. Yo creo que en eso sí que íbamos a estar de acuerdo, no hay mucho que debatir. Pero yo estoy convencido
que en un plazo no muy largo, de cálculo de 10-15 años, muchísimos puestos de responsabilidad, estoy convencido que posiblemente pasen mujeres a hombres, serán las mujeres. Por un motivo, los puestos de responsabilidad son cuestión de formación y actualmente hay un 40% más de mujeres que de hombres en la universidad y eso se nota no al día siguiente, no al año siguiente, no recién terminado, pero al cabo de 10 años estoy convencido. Por eso es por lo del titular del futuro, tiene nombre de mujer. Estoy convencido. Usted empieza esperanzado. Bien, eso es así. Bueno. Cualquiera de los dos. Empiezo. Vamos a ver, me encanta el optimismo del director del ISTAC. Yo podría decir que también el siglo XX, teóricamente, en fin, por los avatares que ha tenido y por el protagonismo y el avance que han tenido las mujeres, parecía que era el siglo de las mujeres, que tenía nombre de mujer. Sin embargo, son muchos los aspectos que quedan por corregir en este terreno del que estamos hablando, en general en el terreno laboral, pero también en muchos otros aspectos, ¿no? Yo estoy convencida que las diferencias se irán acortando. De hecho, así ha sido. El informe pues hace un repaso y en general plantea un poco cuál ha sido el avance de las mujeres en el mercado laboral, en general y en Canarias en particular en los últimos 25 años. Se ha incrementado la mano de obra, la población activa femenina, en fin, hay una serie de avances, eso es claro. Sin embargo, yo creo que esas diferencias van a tardar en resolverse. Ese acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y en general el poder estar en condiciones de igualdad en el mercado laboral, en cuanto a niveles de desempleo, niveles de temporalidad en el empleo, etcétera, ese tipo de cuestiones yo sí creo que van a tardar en resolverse. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, hay aspectos que tienen que ver con las mentalidades, con la educación que recibimos mujeres y hombres, con los roles que se nos asigna, con el reparto del trabajo doméstico, con todo lo que tiene que ver con la problemática del trabajo doméstico y que desgraciadamente hoy por hoy sigue estando mayoritariamente en manos de las mujeres, con las políticas públicas que se hacen para descargar a las mujeres de todo ese trabajo. En fin, ese tipo de cosas todavía están por resolver. Y no pasa, sí quería apuntar solamente en último lugar, que la cuestión de la formación, de la cualificación de las mujeres no es el único elemento que contribuye a resolver su situación en el mercado laboral, porque de hecho esos niveles se han incrementado y sin embargo sigue existiendo discriminación. Bueno, vamos a ver, yo lo que pienso, el grave problema que tiene en este momento la mujer es compatibilizar el mercado laboral con el mercado familiar. Eso es una de las cosas que a la mujer, a la hora que va a acceder a un puesto, es lo que más se fijan. Entonces ahí es cuando vienen los problemas, porque lógicamente está lo de la maternidad de la mujer, que son días que tiene que salir, y de repente el niño se enferma y lamentablemente pues tiene que ir la mujer. Todavía tenemos que hacer un cambio generacional, un cambio social en la cual se vea que tanto el hombre como la mujer estamos perfectamente capacitados para hacer cualquier trabajo, cualquier cosa que se nos ponga por medio, y creo sinceramente de que... Bueno, usted se refiere al reparto de cargas familiares. No, sí, familiares, claro, porque claro. En el trabajo, sí. En el trabajo uno va mirando, el niño se enferma y ¿quién es la que va a cuidar a ese niño? Pues la mujer normalmente hoy en día. Entonces yo creo que esto tiene que ser un cambio social que tiene que empezar desde el colegio. Eso es lo más importante, porque si no hacemos ese cambio social, difícilmente la mujer podrá llegar a la expectativa que Álvaro tiene, que yo sí estoy de acuerdo en que este siglo pues es un siglo que va a pertenecer a la mujer. Yo creo que la mujer en este siglo sí se va a consolidar. Hemos empezado el despegue en el siglo pasado y este siglo sí nos consolidamos de todas maneras. Bueno. Allá para el 2900. No tanto. Bueno, no, yo también confío y me gusta esa visión optimista que se tiene acerca del tema. Yo, de todas las desigualdades y las discriminaciones que las mujeres sufrimos en el mercado laboral, por supuesto las que ha contemplado Paqui, Álvaro, Pelusa, con todas estoy de acuerdo, pero creo que se nos ha quedado en el tintero una más, que es la segregación horizontal que las mujeres sufrimos en el mercado laboral. Es decir,
nos formamos y elegimos ocupaciones, muchas veces con una elección no libre, sino inducida por los profesionales que nos ayudan en la orientación o en el Servicio Canario de Empleo, por ejemplo. A la hora de hacer esa orientación nos dirigen hacia unas ocupaciones que están feminizadas y por tanto menos valoradas en el mercado laboral. Entonces, todas esas desigualdades, la imposibilidad de compatibilizar la vida laboral, pues precisamente por el ejemplo correctísimo que Pelusa puso sobre la mesa, que es que si un hijo tuyo o una hija se pone enfermo, tú abandonas tu puesto de trabajo y no va el padre. Todo eso, en lo que se traduce al final, es que al elaborar la nómina, no en el salario base ni en los complementos establecidos por ley que le corresponden a trabajadoras y trabajadores, sino en las gratificaciones, pluses de rendimiento. Ahí es donde se comete la verdadera desigualdad. Por eso, el debate no se debe centrar en lo que es desigualdad salarial, porque eso el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 28 estipula que no se puede dar. No se puede dar, pero a veces se da también. Pero desigualdad salarial relativa a lo que se da realmente y lo que es la discriminación grave desde mi punto de vista es la desigualdad retributiva, porque el concepto de salario por los convenios está regulado tanto para trabajadores y trabajadoras, igual que los complementos específicos de un puesto, eso se regula igual. Ahora, donde no se es igualitario en el trato entre trabajadores y trabajadoras es en los pluses, en los complementos que se suman a esa nómina. Ahí es donde se castiga a la mujer por haber abandonado el puesto, porque no ha producido. ¿Eso no entra en las estadísticas, don Álvaro? No, eso no entra en las estadísticas. ¿Ni los datos? De todas formas, en las estadísticas sí entran algunos datos y quisiera contestarle a doña Paqui Rivero, si no le importa. Decía usted que el siglo XX iba a ser el siglo de la mujer y no lo ha sido. Hombre, yo creo que habría que comparar los datos, como decía antes. Vamos a dar datos del principio del siglo XX y datos del final del siglo XX y no hay color. Que posiblemente no es lo que cualquier persona sensata, yo creo que los que estamos aquí somos todos sensatos, con sentido común, desearía, también es cierto, pero la diferencia, el salto de comienzo del siglo, y no digamos, no ya de comienzo del siglo, incluso en la segunda parte del siglo, hay que ir al intervalo de los 100 años, en los últimos 30 años, 40 años, el dato inicial, el dato final es tremendo. Pero yo voy a ir todavía más, en un intervalo muchísimo más corto. Mire, en 7 años, del 95 al 2002, 7 años, la tasa de paro en Canarias se ha reducido, en el caso de la mujer, del 30 al 15, 7 años. O sea que a 2 puntos por año, La diferencia entre el hombre y la mujer, el paro del hombre y el paro de la mujer, a medio punto por año. Ahora mismo está en 7 puntos de diferencia. Yo sé que es altísima, pero si se reduce a medio punto por año, estamos en lo que decía yo hace un momento, en 12 años, 13 años, 14 años, estaríamos igualmente. Entonces, yo creo que en estas situaciones lo que hay que ver son las evoluciones, porque yo siempre digo, mire, nadie pasa del 100 al 0 sin pasar por el 50, por el 40, por el 30. Entonces, lo que hay que ver es en qué momento pasan por el 50, por el 40, por el 30. Y creo que vamos, quizás no a la velocidad ideal, pero sí que vamos a una velocidad muy, muy importante. Continuaremos, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un descanso y continuaremos en breves minutos, ¿no? Estamos en Canal 8 y estamos en el programa Crítica en 8, en un debate dedicado a los salarios del hombre y de la mujer. Salarios que ya en la primera parte del debate hemos llegado casi a concluir que más que salarios estábamos hablando de retribuciones para ser más exactos y más precisos en lo que estamos discutiendo. Bien, vamos a escuchar ahora declaraciones de doña Belarmina Martínez y también de doña Olivia Millán, que se pronuncian sobre este mismo punto, sobre este mismo asunto que hoy debatimos, sobre los salarios del hombre y de la mujer. Los datos que nos ofrece estadística es que hay una diferencia aproximada de un 30%, que realizando el mismo trabajo se cobra un 30% menos. En Canarias, los últimos datos que yo tengo sitúan esa diferencia en un 28 y pico %, no llega al 30%.
Existe diferencia, pero sobre todo lo que existe es en los propios convenios laborales. En los convenios laborales han equiparado un poco trabajos similares con diferencias salariales mayores. Aparte de que dos personas de diferentes sexos estén realizando el mismo trabajo y una pueda percibir una retribución mayor que la otra, también es verdad que por convenio muchas veces se ha favorecido más el trabajo que realizan, algunos puestos de trabajo que normalmente vienen desempeñando los hombres, están mejor retribuidos que aquellos que desempeñan las mujeres con una misma cualificación profesional. El mercado laboral es quizás el mejor catalizador de la discriminación, porque ahí podemos objetivar los datos y ver que efectivamente existe una grave discriminación contra las mujeres. Algún día se llegará a igualar porque cada vez la mujer irrumpe más en el mercado laboral, está más preparada y muy bien formada, y aquella mujer que quiere llegar a puestos altos dentro de una empresa o crear su propia empresa puede hacerlo. Todavía existen muchas barreras de entrada porque indudablemente compatibilizar la vida laboral y familiar sigue siendo un obstáculo importante, ya que la mujer normalmente pues, se dedica más a su familia, a su casa, aparte de poder desarrollar una actividad fuera de su casa, una actividad laboral, tanto sea empresaria como una trabajadora por cuenta ajena, pero sigue teniendo muchísimos obstáculos. Aún así, que la mujer que puede, que quiere, lo consigue. En el subconsciente colectivo de nuestra sociedad sigue funcionando que la mujer tiene menos derechos que el hombre y que la mujer cuando trabaja lo hace como ayuda a otro salario que es el de su marido, que es el cabeza de familia. Y todavía todos esos valores siguen funcionando en el subconsciente colectivo. La mujer tiene que demostrar mucho más que el hombre para poder alcanzar esas metas que se ha propuesto. Se nota en todos los campos que dependen, como decía antes, de la empresa privada, ¿no? Si, por ejemplo, una empresa va a contratar pues, un economista y contrata a un chico y a una chica, contrata primero a un chico, aunque tenga un expediente, como decía antes, inferior, aunque sus notas y su expediente académico sea inferior. Y luego, pues no le va a pagar nunca igual, porque se entiende porque ellos siguen entendiendo que una mujer tiene un sueldo auxiliar de otro más importante, ¿no? Y en todos los campos, en cualquier campo, incluso no solamente hay diferencias realizando el mismo empleo, sino que si hay que ascender a alguien, si hay que crear una jefatura, un encargado, siempre se coge un hombre. Aunque una mujer lleve más años trabajando, pero una manera de premiar a los hombres es darle una responsabilidad de grupo. Bien, los salarios del hombre y de la mujer es el asunto que hoy debatimos. Me parece que doña Paqui Rivero quería intervenir cuando ya hemos hecho antes el paréntesis. Sí, bueno, quería comentar algunas de las cosas que se plantearon antes de este vídeo. Respecto a las estadísticas de paro, a ese supuesto, según los datos, descenso del paro femenino en Canarias, yo sí quería puntualizar que habría que ver qué tipo de contrataciones se están computando a la hora de establecer esas estadísticas. ¿Contratos de cuánto tiempo? En fin, yo tal vez antes no me expliqué bien, es obvio y es evidente, y además quiero resaltar que los avances que se han dado a lo largo de este siglo tienen mucho que ver con el movimiento organizado de las mujeres para llegar a el siglo pasado. El siglo pasado, sí, que además he tenido una confusión. Sí. Eso es innegable, eso es innegable. Yo solo quería poner el acento en que son muchos los aspectos que aún quedan por resolver y en los que se sigue dando desigualdad. Entonces, respecto al descenso del paro, sí hacer esa puntualización de qué tipo de contrato estamos hablando, porque a veces las estadísticas pueden ser un tanto engañosas. Luego, respecto al planteamiento que hacía Ana, relativo a que no, la desigualdad es salarial, es retributiva y tal. Bueno, yo creo que quizás aquí entramos un poco en el meollo de la cuestión que nos trae esta mesa. Y es un aspecto que planteaba Olivia en su intervención. Yo sí creo
existe esa discriminación y aspectos, me refiero a lo que está regulado en los convenios, sobre todo en el ámbito de la empresa privada, también Mina lo planteaba, sí que existe discriminación por escrito en los convenios colectivos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? En la medida en que existen categorías profesionales que podrían ser iguales, pero que se formulan, ya hay un sesgo a priori en la medida en que se formulan en masculino o en femenino. Podría poner un ejemplo, que de hecho hay estudios en ese sentido, una limpiadora y un peón. Por ejemplo, podríamos entender que podrían percibir el mismo salario, pero el hecho de que se formulen en femenino y estén ya a priori asignados a hombres o mujeres, en el caso de los peones en muchos convenios tienen una retribución, un salario superior. Además, tenemos la cuestión de los complementos, que efectivamente es otra vía indirecta para que haya diferencias salariales. Complementos que tienen que ver en general, que utilizan como criterios valores asociados a los hombres. La dureza, la fuerza, el esfuerzo físico en el trabajo. El ejemplo que pongo de limpiadora y peón, creo que es un buen ejemplo, que es muy gráfico. El tipo de criterios que se utiliza para la definición y el establecimiento de los complementos y podríamos poner uno que aparentemente es objetivo, la antigüedad. Pero sin embargo, tenemos que decir que en la medida en que las mujeres tienen unos menores niveles de permanencia en el mercado de trabajo, pues tienen ese tipo de ausencias de las que hemos hablado. En fin, no me quiero extender por ahí, pero yo creo que es claro que los distintos complementos también son una vía para esa discriminación. Sí. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que no solamente en la empresa privada. O sea, vamos a hablar, yo me refiero a que, indiscutiblemente, no solo en la empresa privada, sino a nivel general. O sea, aquí hay empresa una... pública quiere decir que también en las administraciones públicas. Efectivamente, o sea, a todos los niveles, hablamos en general. Hay más consejeros que consejeras, hay más directores generales que directoras generales. Exactamente, a los cargos de responsabilidad todavía las mujeres se les mira 2 veces antes de que se le dé un cargo de responsabilidad. Yo pienso también que en este momento las empresas, hay empresas que actualmente tienen empresas que son todas mujeres. No son, por supuesto, una gran mayoría, pero hay algunas empresas, y aquí en Canarias, que son todas, las empleadas que tienen son mujeres y que van funcionando divinamente. Y de esas ya conocemos algunas cuantas que son socias de AMEP. Aparte de eso, el problema también que tiene la mujer hoy en día, cuando tiene muchas profesiones y tiene una carrera, que tiene que sacrificar la vida familiar en pro de su desarrollo profesional, que es lo que comentaba también Ana, ¿no? Eso también es un problema y que todavía no se ha logrado limar. Yo creo que también hay un agravio comparativo fuerte entre el hombre y la mujer a la hora de hacer una designación de uno y otro. Don Álvaro no estaba muy de acuerdo con la discriminación en las administraciones públicas. Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones a doña Pelusa en el sentido siguiente. En la administración sí que le puedo asegurar que lo que son salarios son estrictamente iguales un hombre y una mujer con la misma categoría. Total y absolutamente, porque además están publicados en boletín. Es verdad que a día de hoy hay, pongamos, más jefes de servicio, que es el nivel más alto de la administración, que mujeres. ¿Pero por qué? Y en la administración es muy importante la antigüedad. Mire, yo recuerdo cuando yo tenía 15, 20 años, ir, por ejemplo, a mi ayuntamiento a sacar un simple certificado, no había una funcionaria, eran todos hombres. ¿Qué ocurre? Que hoy usted va al ayuntamiento y encuentra un montón de funcionarias, pero con muchísima menos antigüedad que los hombres. Por eso es por lo que yo decía que en cuanto pasen 10 años, estaremos al 50 y 50, convencidísimos. Y eso yo creo que lo podemos trasladar a la empresa privada, porque la empresa privada posiblemente se tenga quizás un poquito menos en cuenta la antigüedad. Hay más posibilidades de ser jefe con menos años a lo mejor que en la administración. Pero también ocurre lo mismo. Nadie lo contrata en una empresa privada para ser director. Normalmente necesita unos años de antigüedad. Entonces, si allá hacemos la media de las mujeres trabajando en España y de los hombres trabajando en España, estoy convencido que la media de años de los hombres es mayor. Por tanto, somos más viejos en el trabajo, por lo que decía antes. Hace 30 años
había poquísimas mujeres y hoy afortunadamente empieza a acercarse el Yo nivel. lo que me refería, un segundo, yo lo que me refería no era al salario, sino a la hora de hacer la contratación de un personal, a nivel de funcionariado, quizás entra más. Yo la experiencia que tengo es que en las oposiciones, que a la administración se entra por oposiciones, le puedo asegurar que a día de hoy ya son más mujeres que hombres los que están entrando. Sí. Bueno, y los que se presentan más porque hay más tituladas. Como decía antes, ahora mismo el número de tituladas es mayor de mujeres que de hombres. También es cierto, y esto lo enlazo con un comentario que creo que fue doña Ana la que lo hizo, que quizás se dirija a los niños y a las niñas hacia unas titulaciones feminizadas o masculinizadas. Yo aquí, yo le tengo que decir, yo estoy en el Instituto Canario de Estadística, pero yo soy docente. Y le puedo asegurar que como docente no estoy nada de acuerdo. No. Como docente le puedo asegurar que jamás en los centros de secundaria, que es donde yo trabajo, en un instituto, se le dice las niñas tienen que estudiar esta carrera porque es de niña y los niños esta carrera que es de niña. No. Pero le digo más. Yo estudié una carrera que cuando yo estaba en la universidad teníamos una mujer en el curso, una compañera, éramos el resto de hombres. Hoy en día en esa carrera son más mujeres que hombres. Claro. Existen muchos esfuerzos para intentar combatir la segregación horizontal del mercado laboral. Sin embargo, mi experiencia en el instituto sí es a través de todos los planes de coeducación el plan de igualdad de la Consejería de Educación y en el plan canario de igualdad de oportunidades se hace un especial hincapié en la coeducación porque realmente si no hubiese esa orientación laboral sexista, el mercado no estaría compuesto como está. Y enlazo con la parte de la administración pública. En la administración pública, yo lo que he leído en La Mujer en Cifras, que el estudio del Instituto de la Mujer de Madrid, no el nuestro, el canario, el de ustedes, que les doy la enhorabuena, aprovecho para decirlo, ahí dice que la administración pública está compuesta casi al 50% por hombres y mujeres. Efectivamente, son criterios más objetivos para seleccionar el personal que entra. Sin embargo, priman criterios que hacen que la desigualdad retributiva indirecta, que es la que no se puede medir fácilmente, también se dé en parte de la administración pública. Yo creo que se están confundiendo aquí dos términos, el de desigualdad y el de techo de cristal. La desigualdad retributiva no viene derivada a consecuencia de que existan pocas mujeres en puestos directivos. Yo no creo que una mujer cuando llega a un puesto de alto nivel resulta que aplica los pluses en igual medida a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque además hace falta una labor de sensibilización grandísima de todas las personas que están en puestos de toma de decisión o que tienen recursos humanos a su cargo. Entonces, yo creo que se están confundiendo en el debate esos dos términos. Entonces, ¿que existe desigualdad retributiva en la administración? Creo que sí, creo que es indirecta porque la ley no deja que exista una desigualdad retributiva directa. Yo difiero con Pac y sigo pensando que no es cierto. El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores impide que exista desigualdad salarial, solamente queda el campo de la desigualdad retributiva. De hecho, en el 2002 entró en el Instituto una propuesta del Parlamento proponiendo un texto alternativo a la redacción del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y precisamente lo que contemplaba esa modificación era la aplicación de la normativa europea para contemplar retribuciones en especie o no, y directas o indirectas, y así con esos términos. Entonces, sí, vamos a hacer otra pausa, estoy seguro de que querrá contestar como es lógico doña Paqui Rivero, pero vamos a hacer otra pausa y enseguida estamos con ustedes, ¿no? Continuamos con este debate en Crítica en 8, en el canal 8 de televisión, dedicado a esto de los salarios del hombre y de la mujer. Hemos tenido ya dos partes del debate y vamos a escuchar, si les parece, esas opiniones que la ciudadanía tiene en la calle. Creo que los hombres, que las mujeres, haciendo el mismo puesto de trabajo. Hay discriminación todavía en España, aunque crean que no.
En trabajo que yo tenía, por un compañero, por tener el mismo trabajo que yo, cobraba mucho menos yo. Incluso ya los hombres se quejan que cobran poco, pues imagínate las mujeres, ¿no? Pues al machismo, entiendo. Que no creo que sea tan difícil de explicar, vamos. Todavía no hay igualdad en salarios, pero poco a poco pues se va acercando a medida que la mujer se va incorporando al mercado de trabajo. Por lo menos en el trabajo que yo tengo, el sueldo es igual de hombre que de mujer. Las mujeres cobran menos, ¿no? Los hombres cobramos más. Las mujeres se dejan discriminar, no deberían, hay igualdad de formación, en el caso de titulaciones y demás, pues no debería admitirse. Lo veo un poquito complicado el que las mujeres cobremos lo mismo que los hombres, aunque hagamos lo mismo. Yo creo que no. Eso es lo que dicen, yo no lo sé con certeza. Según el trabajo que hagan también, ¿no? Puede ser eso también. Está descompensado, porque la mujer trabaja mejor que el hombre y le pagan poco. Pero yo soy de la opinión que todo el mundo cobra por igual. Esa es mi opinión. Ahí hemos visto distintas opiniones, aunque mayoritariamente se percibe o se constata la discriminación, ¿no? Curiosamente. Y también hay otro aspecto que a mí me ha llamado la atención en uno de los ciudadanos cuando ha dicho las mujeres se dejan discriminar. Bien, pero me parece que quería hacer uso de la palabra doña Paqui Rivero. Bueno, quería decir varias cosas. Primero, sí hay una impresión general en esas intervenciones de que existe efectivamente discriminación, pero además yo creo que los datos lo demuestran y es una realidad innegable, a pesar de que las estadísticas y los estudios sean también parciales. En cualquier caso, en este sentido tiene más criterios el director del ISTAC. Yo creo que eso es así. Quería comentar algunas cosas que se han dicho con anterioridad. Yo creo que respecto a lo público y lo privado, yo creo que efectivamente otro aspecto que demuestran los datos es que la discriminación salarial es mucho menor en el ámbito público de la empresa, en el ámbito público, en las empresas públicas. Y yo creo que esto tiene que ver con que donde existen sistemas objetivos de selección del personal, ahí las mujeres tenemos posibilidad de demostrar nuestros conocimientos, nuestras capacidades y es mucho más difícil ejercer la discriminación. Eso parece claro. A pesar de todo, yo también creo que los datos indican, por los datos que he manejado, que en el sector público también existe discriminación. Pero ciertamente, básicamente en los niveles más altos de la administración. Efectivamente, por las diferencias, la menor presencia de las mujeres en los puestos directivos en el ámbito público, de ahí viene esa discriminación en el ámbito de la empresa pública. Ahora, desde luego, lo que sí quería puntualizar es que no estoy de acuerdo con que sea simplemente por una cuestión de antigüedad. No casa que haya ámbitos de la administración pública muy feminizados y sin embargo mayoritariamente ocupen puestos de responsabilidad hombres. No casa con la cuestión de la antigüedad. Yo podría poner un ejemplo en mi profesión y yo creo que aquí intervienen elementos del tipo de los que hemos estado comentando y yo lo vivo diariamente. Nosotras, hablo concretamente del sector de la bibliotecaria, un sector muy feminizado, sin embargo, directivos muchos varones en los puestos más altos. ¿Por qué? Porque aquí interviene la cuestión de, bueno, pues yo no puedo, tengo dificultades para promocionar porque tengo cargas familiares, no puedo ponerme a preparar esa oposición que me permita dar el salto, en fin, este tipo de cuestiones intervienen muchísimo, lo he vivido, claramente. Yo no por sacar la discusión de desigualdad retributiva y salarial, que tal vez es un problema terminológico, o, en fin, yo lo que quiero resaltar es que, y los datos me parece que lo constatan, es que digamos que no hay objetividad desde mi punto de vista a la hora de establecer, bueno, y en los convenios, hay estudios acerca... Quiere decir, perdone, que a la mujer se le exige más para llegar al mismo... Eso por supuesto, y que hay dificultades y hay obstáculos a la promoción. Ya ponía antes un ejemplo muy
muy claro que tiene que ver con vamos a ver, a lo mejor no es un obstáculo, desde luego en la empresa privada sí creo, Mina ponía un ejemplo, que se prefiere claramente en muchos casos, y hay estudios en ese sentido, yo he leído y he encontrado datos en profesiones, en los mismos niveles educativos, pero en el ámbito de la empresa privada se prefiere, por ejemplo, contratar a un economista o tal, eso es claro. Eso es evidente. Eso es claro. Yo no hablo, por terminar, lo que quiero resaltar es que no, me parece a mí que lo que está reflejado en los convenios colectivos, los criterios para definir las categorías profesionales no son claramente objetivos, sino que están basados en valores muy masculinos, y de ahí se deriva esa discriminación. Yo lo único que digo es que es importante aplicar el criterio de igual salario por trabajo de igual valor, y eso es lo que creo, es la línea en la que tenemos que caminar. Sí, sí. Hay una cosa que yo sí quisiera aclarar, y acabas de refrendar lo que yo dije, en lo público y lo privado. Indiscutiblemente, a la hora de hacer una ascensión en tu mismo puesto, ves que hay mucho más hombres dentro de los altos cargos, digamos, del trabajo tuyo, que mujeres. O sea, ahí es más difícil. Tampoco dejo de reconocer, porque indiscutiblemente, que en el sector privado hay también una discriminación hacia la mujer. Eso tampoco, pero yo creo que es menos, ¿eh? Yo creo que ahora cada vez está siendo menos. La mujer está demostrando que tiene una valía muy importante, y yo creo que si llegamos al momento en que no debe haber sexo, sino simple y llanamente ver la valía de la persona. Para mí eso es tremendamente importante, ¿no? Y hoy en día también la mujer no solamente está yendo a unos puestos específicos. En este momento lo que era impensable, pues hay mujeres que son taxistas, hay mujeres que trabajan en las guaguas, hay que están accediendo a muchos diferentes puestos de trabajo, y eso indiscutiblemente pues hace que se esté abriendo un sector dentro del mercado laboral. Cuando hablaba de no haber sexo, yo quería hacer una cosa de pasada, decir una pregunta, una cuestión de pasada, no sé si será pertinente o no. Cuando hablaba de no debe haber sexos, todavía en las retribuciones salariales, en los puestos de trabajo, tal, hay casos, o ya pertenecen al pasado, de acosos sexuales en el caso de la mujer, de acosos laborales, del famoso mobbing que se dice en el caso de hombres. ¿Todavía existen esos acosos o eso pertenece al pasado? Pertenece al pasado, no, está ahora precisamente siendo pues eso una de también las hay que sacarlo, porque también pero eso hace falta un programa monográfico, porque el móvil es demasiado complicado para poderlo pues lo sugeriremos a la dirección para hacer un debate exclusivo de esto, pero existe todavía hoy, no pertenece al pasado. Existe, yo creo que cada vez se conocen más casos, ahora es cuando está saliendo ese problema. Es un fenómeno emergente. Es un tema de violencia de género, realmente. El acoso sexual y moral es un tema de violencia de género, tan importante como la violencia doméstica desde mi punto de vista. La única diferencia que tiene es que se produce en un ámbito público y no en un espacio privado, pero con la misma dimensión en cuanto a importancia. Porque es una cosa psicológica también, y el moving es, aparte del acoso sexual que se le hace a una persona, lo importante es la gravedad que se le causa a esa persona psicológicamente. Claro. Y que eso lamentablemente no se puede demostrar. Claro, pero también existe con los varones, ¿eh? No el sexual, sino otro tipo de como el hombre, ¿no? Se puede dar con los varones también, pero yo creo que y por eso digo que probablemente es un fenómeno que va más en la medida en que la precariedad laboral cada vez es mayor, y ahí las peor paradas son las mujeres en cuanto a precariedad, y el tener una situación precaria en el mercado de trabajo te hace más vulnerable a sufrir acoso. Yo difiero, el acoso sexual y el acoso moral tienen más incidencia en las mujeres que tienen un contrato laboral indefinido, porque es un objeto de persecución por parte de la persona que ejerce el acoso, ¿no? Por parte del acosador. Sin embargo, cuando es una persona que tiene un espacio laboral muy temporal, 3 meses, un contrato de 6 meses, ni siquiera hay denuncia, ni siquiera lo intenta porque sabe que esa persona se va a ir y no se puede perder el trabajo. Cuando realmente el acoso se produce como una insistencia, como estipula la ley, que es que tiene que estar produciendo durante 6 meses consecutivos para que eso se pueda considerar acoso, tanto sexual como moral,
necesitas que la trabajadora esté por lo menos un año contratada. Don Álvaro, y en el instituto es una pregunta y una sugerencia. ¿Se han planteado el hacer algún estudio específico sobre este aspecto que estamos, o se lo pueden plantear en el ámbito del archipiélago? Sí. Sobre el acoso en el trabajo. El acoso del trabajo. Hombre, estudio estadístico se puede hacer prácticamente de todo. De todo. En este momento no tenemos nosotros planteado ese estudio. En el estudio que hemos hecho sobre la situación de la mujer en Canarias, lo que sí tenemos son datos sobre denuncias por malos tratos, pero no en el ámbito del trabajo, sino en el ámbito en general. En el ámbito general. Y también hay que decir que, yo tengo que decir, que personalmente cuando me enseñaron los datos me llevé una sorpresa, porque hay un 18% de las denuncias que son de hombres, que pensábamos posiblemente, si preguntamos, si ponemos el micrófono en la calle, como hemos hecho esas entrevistas que hemos hecho antes, yo creo que poca gente diría esos porcentajes. Es elevadísimo todavía, bueno, es elevadísimo un 1%, tanto de hombre como de mujer, pero que yo al menos no pensaba que hubiese un 18% de denuncias por parte de hombres que se sienten víctimas de la violencia. De malos tratos. Yo creo que en esos casos ni hombre ni mujer, es lamentable cualquier número, por muy bajo que sea. Otra de las cosas que sí me gustaría, que no hemos tocado este punto, es que la mujer hoy en día, la gran cantidad de mujeres que están accediendo al mercado laboral, están haciendo frente a cargas familiares ellas solas. Eso en este momento es un porcentaje tremendamente alto. Eso a nivel de... Sí. Claro, y también ahí pues, es otro aspecto, se nos quedan muchos aspectos porque es evidente. Porque yo también quería haberles planteado bueno, pues las propuestas que ha habido, incluso ha habido algunas fuerzas políticas y sindicales que están empezando a proponer lo del salario del ama de casa. Precisamente, bueno, digo propuestas, al menos bien, para las campañas electorales que ahora vamos a sufrir o a padecer una nueva, o no sufrir y padecer, sino escuchar, ¿no? Entonces, pero también el sueldo de tantas amas de casa a los cuales, bueno, están realizando muchas veces no solo quehaceres domésticos, quehaceres familiares, sino quehaceres de relevancia social, prestaciones que creo que les correspondería a las instituciones el apoyar y digo las instituciones públicas y que no lo están haciendo, ¿no? Lo del salario, bueno, pues lo del salario que estamos hablando, del salario de la mujer, lo del salario del ama de casa. No, el salario del ama de casa es de verdad el que está descompensando un montón, porque hay que reconocerlo, por el rol que cada uno actualmente todavía existe en la familia, la mujer, lamentablemente es así, hay que decirlo, la mujer trabaja muchas más horas en el domicilio familiar que los hombres. Eso lo digo yo que soy un hombre, pero es cierto que las mujeres trabajan en general en casa mucho más que los hombres. Y ahí, afortunadamente, lo que decía doña Ana, la escuela yo creo que tiene que decidir el futuro. Y yo pienso que el que ahora mismo estén escolarizados el 100% de niños y de niñas, lo que no ocurría hace 30 años, los programas que se están llevando desde la Consejería de Educación, de coeducación, vamos, estoy convencido que eso a la larga se nota. ¿Qué ocurre? Que eso siempre lleva un intervalo para notarse los efectos. Lo que ocurría en la universidad hace 25 años se está notando ahora en el trabajo, que es lo que decía. Antes, bueno, y cuando digo antes me estoy refiriendo a hace solamente 25 años, el número de hombres y de mujeres en la universidad era muy diferente y eso es el reflejo que tenemos ahora en el trabajo. Lo que ocurre ahora en la universidad tendremos el reflejo dentro de 15, 20 años y estoy convencido que esa igualdad se notará. Sí, esperemos que así sea. Una última intervención muy breve de despedida de ustedes y bueno, si tienen algo que agregar. Venga. De acuerdo. Bueno, pues yo retomando, buscando el espacio común entre el salario de las tareas domésticas y la desigualdad retributiva, pues me gustaría decir que en el supuesto caso de que llegásemos a que se pusiese un salario por estar en tu casa, entonces debe ser una valoración que se haga de las tareas domésticas sean asumidas por hombres y mujeres, que sea un incentivo tan grande que los hombres quieran entrar por la puerta de la casa como locos para ganarse ese sueldo. Entonces, bueno, a lo mejor, pero si se trata de dejar a la mujer en el mismo espacio privado, ya no sé. Y respecto a la desigualdad retributiva, pues creo que se quedan muchísimas cosas en el tintero. Básicamente las formas que habría para poder combatir esa desigualdad retributiva,
que desde mi punto de vista, y en nombre del Instituto Canario de la Mujer, digo que se acaba de firmar un convenio con la Inspección de Trabajo para vigilar estas situaciones, igual que las de acoso, también se contempla en ese convenio, y que debemos tener cuidado porque hay una forma de desigualdad retributiva que desde mi punto de vista se nos escapa, y es cuando todo formalmente parece igualitario, sin embargo, un mismo puesto ocupado por un hombre o por una mujer supone que la mujer, por educación o porque se lo encargue su jefe o su jefa, asume más funciones que las que asume su compañero hombre en el mismo puesto de trabajo. Muy bien, esto, de todas maneras, doña Ana, habrá que decirle a la Inspección de Trabajo que ponga más inspectores. Vamos a ver, en eso están. ¿no? Porque no solo con los convenios, la firma de convenios se resuelve. Habrá que incrementar la plantilla de inspectores e inspectoras. Exactamente, es que hay 2 inspectoras asignadas a esos casos. Doña Paqui River. Bueno, pues yo para concluir, un poco en la misma línea de Ana, sí señalar que es importante, o sea, que todo esto que estamos viendo en relación al empleo, al trabajo asalariado, tiene esa otra parte, esa trastienda, que es todo el trabajo doméstico que realizan las mujeres. Por ahí hay que incidir, hay que ir hacia el reconocimiento de ese trabajo, hay que implementar medidas para que ese trabajo se reparta entre varones y mujeres, porque está siendo un elemento que dificulta el acceso a las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que yo esté totalmente de acuerdo con esta medida de la que hemos tenido noticia hoy, de que un partido político canario pide pensiones para las amas de casa. Yo estoy de acuerdo con que se dé ese reconocimiento, pero no con que eso signifique que vamos a condenar a las mujeres al hecho de que sean las únicas protagonistas de ese trabajo. Respecto al tema de los inspectores, sí, solo decir que efectivamente, bueno, antes del tema de la cuestión de los inspectores, sí decir que yo creo que todo esto que hay un montón de medidas más que ir implementando en el terreno educativo, en el terreno de las políticas de empleo hacia las mujeres, en el terreno de la conciliación laboral, en el terreno de los servicios públicos, que justo parece que los tiempos son contrarios a los servicios públicos y más bien caminan en la línea de las privatizaciones que tanto perjudican a las mujeres. Y por último, sí decir respecto a las inspecciones, que efectivamente son necesarias y que el señor Zaplana nos prometió en torno al 8 de marzo del año pasado que iba a poner especial atención desde las inspecciones de trabajo sobre el tema de la discriminación salarial, y yo estoy esperando hoy por hoy los resultados de esa. Vamos a ver, yo con respecto al salario, me parece de la mujer dentro del ámbito familiar, me parece magnífica idea. Y digo por qué me parece magnífica idea, porque la mujer tiene el derecho a elegir. O sea, si yo elijo quedarme en mi casa, cuidar mis hijos, es una elección mía, y por lo tanto yo me parece bien que si yo elijo quedarme en casa tenga una retribución por quedarme en casa. Ahora, si yo quiero salir al mercado laboral exterior a mi casa, oye, si yo puedo salir perfectamente, la libertad que la mujer lo elija, pero que tenga la posibilidad de que si se queda en casa, no como hoy en día, que no recibimos un duro, sino que tenga la posibilidad de que se le asigne un dinero. Y después, con respecto al horario del trabajo, pues sí, la mujer tiene, digamos, ya hablo a nivel empresarial, la mujer que está dentro de una empresa pues no tiene hora de trabajo, o sea, lo que pueden ser 8 horas pues se convierten en 16 horas, la cual tampoco no tiene retribución porque es su propio negocio. Y sí, en lo que sí estoy de acuerdo, que esto tiene que empezar desde los colegios. Eso se tiene que empezar desde que uno es pequeño, a enseñarle a nuestra juventud y a nuestros niños a que la igualdad existe, y que tengo la esperanza que lo que dice Álvaro también, que este año nos consolidemos dentro. Los colegios y las familias, los hogares, porque si no hay coordinación, no hay armonía y labor conjunta educativa entre los hogares, las familias y los colegios, porque a veces siempre le echamos todo a los colegios, y los profesionales de la educación se ven muy solos a la hora de sacar adelante muchos principios y muchos planteamientos. También hay que decir y hay que recordar eso, se ven muy solos en muchas ocasiones. Don Álvaro, usted a su mensaje de esperanza quería agregarle un refuerzo, un incremento, un plus. Mi pequeño resumen va, porque además estoy aquí en representación del Instituto Canario de Estadística, un resumen, si quiere, con alguna pincelada estadística.
decir que los datos efectivamente dicen que actualmente hay diferencias salariales entre el hombre y la mujer, pero yo en este aspecto quiero ser muy positivo y muy optimista, porque los datos estadísticos nosotros siempre decimos que si un dato puntual es importante, muchísimo más importante es ver la evolución, y que la evolución ahora mismo es muy favorable a la mujer en cuanto a evolución, a la situación actual. La evolución en cuanto a diferencias se va reduciendo de forma importante, y que esas diferencias serán menores en cuanto la participación en la universidad de la mujer sea mayor, y como actualmente la participación de la mujer, la universidad actualmente es casi cosa de mujeres, por tanto estoy convencido que la sociedad dentro de 10, 15 años será cosa de mujeres. Convencido. Bien, pues hasta aquí hemos tenido este debate sobre los salarios del hombre y de la mujer. Muchísimas gracias a ustedes que han tenido la gentileza de participar. También tenemos que dar las gracias a aquellos que quieran comunicarse con nosotros a través del correo electrónico y que nos hagan llegar pues sus posturas, sus opiniones, y nos despedimos pues hasta un próximo programa aquí en Canal 8, en Crítica en 8, sobre asuntos que siempre tienen que ver con las realidades isleñas, con las realidades cotidianas, sin buscar en absoluto ningún punto demagógico ni ningún punto, digamos, de hacer pues el paripé de que nos estamos ocupando de algo, sino realmente entrando en los meollos de los problemas que habitualmente cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Saludos y hasta un próximo programa.